vamos a ir directo a la palabra del Señor. Para quienes se vienen sumando, leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versos 1 al 12. Esa es la lectura de hoy. Y antes de entrar en detalles de lo que vamos a compartir hoy día, quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado estudiando y compartiendo acerca de las Sagradas Escrituras domingo a domingo. Y en el domingo pasado, lo que nosotros estuvimos hablando fue acerca de Esteban. Él era una persona, un judío que se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Probablemente era nacido en Grecia porque él hablaba griego y fue quien llevó el Evangelio de Jesucristo a la sinagoga de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Eran personas judías que hablaban el griego, por lo tanto Dios lo usó a él para llevar el evangelio de salvación a estas personas. Pero había un grupo de judíos de estas sinagogas que se oponían totalmente a el evangelio de Jesucristo, a lo que estaba proclamando Esteban. Y por lo tanto, ellos no podían resistir, pues la sabiduría que había en Esteban era algo extraordinario. El Espíritu Santo estaba hablando por él permanentemente. Por lo tanto, no podían con él y de alguna manera buscaron la forma de acusarlo para llevarlos a las autoridades de la época. Y por lo tanto sobornaron a algunas personas para que dieran un falso testimonio acerca de lo que Esteban hablaba. Lo acusaron que blasfemaba contra Moisés, contra la ley, y lo acusaron de blasfemar contra Dios. Por lo tanto, lo apresaron y lo llevaron a las autoridades, ¿no es cierto?, que tenían la responsabilidad de legislar y administrar a Israel. Las autoridades ya comenzaba a hacerse común esto de hacer juicios contra los seguidores de Jesús. Ya vimos anteriormente que Pedro y Juan habían sido llevados, ¿no es cierto?, también al tribunal después de haber sanado un minusválido, un cojo en el templo. Fueron acusados también de alterar el orden en el pueblo y por lo tanto fueron procesados, pero no pudieron acusarlos de nada porque en realidad lo que había ocurrido era un testimonio viviente y la persona que había sido sanada estaba frente a sus ojos. Después tomaron a todos los apóstoles y los llevaron también presos. Pero habían pasado cosas tan gloriosas, tan hermosas, habían sanado enfermos, muchas personas se habían convertido a Cristo, por lo tanto tenían el favor del pueblo. Y cuando los tomaron presos, les temían al pueblo de lo que pudieran hacerle a estos varones, así es que los liberaron finalmente. Recuerden ustedes que había un sabio en ese tiempo que era parte del Sanedrín, Gamaliel, quien los aconsejó y les dijo que si esa obra, lo que ellos estaban haciendo era de hombres, se iba a terminar. Pero si era de Dios, iban a estar actuando contra Dios mismo. Y eso para ellos iba a ser terrible. Este sabio tenía prestigio, se había ganado el favor del pueblo. Por lo tanto, finalmente lo que hicieron fue liberarlos, dejarlos que ellos siguieran y les recomendaron o los intimidaron más que recomendar a que no hablaran acerca de Jesucristo porque eso significaba realmente que ellos iban a ser
procesados en algún minuto. Pero ellos seguían, no pararon, ellos siguieron predicando la buena nueva de salvación y de vida eterna. El Espíritu Santo seguía trabajando con estos varones, muchas personas se seguían convirtiendo a Cristo y como le decía, Gamaliel persuadió a todos los del Sanedrín y los liberaron con esa recomendación o con esa intimidación. Y en esta oportunidad, nuevamente nos encontramos con un hombre más que es acusado y lo llevan para ser procesado. Y ese es el caso de Esteban. Esteban estaba predicando en varias sinagogas hablando de Jesucristo. Principalmente eran sinagogas donde se hablaba el griego. Y habían hombres que no resistían lo que él estaba hablando. No podían contra la sabiduría de Esteban porque era el Espíritu Santo que estaba hablando, había puesto palabra en su boca y lo acusaron con dos cargos. Uno era que estaba blasfemando contra Moisés y la ley y blasfemando contra Dios mismo. Por lo tanto, eran cargos por los cuales tenía que ser procesado. Y cuando tiene que comparecer ante el tribunal, la pregunta que le hace el sumo sacerdote, le dice, ¿es verdad esto? Háblanos acerca, ¿qué tienes que decir al respecto? Y nosotros vimos el domingo pasado que el Espíritu Santo tomó nuevamente la boca de Esteban, puso palabra y él comenzó a exponer las Sagradas Escrituras, algo que ellos conocían. ¿Y por qué comienza desde Abraham en adelante a exponer en detalles lo que Dios había hecho con sus padres y que les había dado la ley y que le había dado mandamiento y por lo tanto Dios había manifestado su gloria y le da detalle tras detalle? El Espíritu Santo comienza a usarlo. Porque de alguna manera lo que el Espíritu Santo quería hacerles entender que lo que Esteban estaba haciendo no estaba blasfemando contra la ley de Moisés ni contra Dios mismo. Y por eso que les entrega de forma detallada una exposición hermosa, tremenda, potente, acerca de lo que las enseñanzas de sus padres, lo que Dios había establecido para su pueblo. Llega una instancia de la exposición en que Esteban les habla y les dice, cita el Antiguo Testamento y dice que Dios mismo señala y dice que el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Dice, por tanto, ¿qué templo me edificaréis? Señalando de alguna manera que Dios es más que eso. Dios habita en todo lugar. A Dios no se le puede encasillar en un lugar. Y está terminando de exponer y ellos ya entienden y comprenden que la exposición en realidad a dónde quiere llegar es a las enseñanzas de Jesús. Y dice lo último que nosotros leímos y que de alguna manera generó la ira de las autoridades de la época, es cuando Esteban señala y dice que ve la gloria de Dios y que ve a Jesús sentado a la diestra del Padre, sentado a la diestra de Dios. Cuando ellos escuchan eso, dice que la conducta de esos jueces cambió radicalmente y lo que hicieron fueron sacarlo y lo apedrearon. Es decir, no alcanzaron a dictar sentencia, sino que eso fue motivo para que ellos realmente le dieran muerte a Esteban. Y eso es lo que la palabra del Señor nos señala. Y por lo tanto, el Espíritu Santo capacitó
a Esteban y a la iglesia de la época con mucha valentía. Ellos oraron para que el Señor realmente les diera valentía para exponer el Evangelio de Jesucristo y que se cumpliera el mandato del Señor. Y así comienza la iglesia a enfrentarse una y otra vez con las autoridades de la época. Y ahora tenemos en esta lectura de hoy, tenemos a otro discípulo del Señor, a otro seguidor de Él, que ya había asumido el rol de diácono dentro de la iglesia en Jerusalén, y que él comienza también a realizar este trabajo de evangelización y llevar a cabo el plan de Dios. Las situaciones adversas en las que ya la iglesia comenzaba a experimentar, que comenzaba a vivir, de alguna manera el Señor ya se los había anticipado. En varias de las instancias en que Jesús conversó con ellos, les dijo que en el mundo tendrían aflicción, pero también les dijo: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice Jesús en uno de los capítulos del libro de San Juan. Y él antes, si nosotros recordamos, y que también lo compartimos hace algunos domingos atrás, que el Señor, después que resucitó, que Él resucitó de entre los muertos y se apareció a más de 500 personas, estando con ellos, las instrucciones que les dio fue en Hechos 1:8, que es lo que hemos estado compartiendo a lo largo de varios domingos. Dice, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas fueron la gran comisión que el Señor le entregó a los apóstoles. Él no les dijo cómo se iba a concretar ese plan, pero sí les dijo que de esa forma el Evangelio se iba a expandir, iba a llegar a muchas personas. Ellos ya percibían un ambiente hostil por parte de las autoridades. Pero me imagino yo que no percibían que iba a ser tan rápido este proceso en que las autoridades finalmente iban a arremeter contra los seguidores de Jesucristo. El crimen de Esteban marca un precedente en la historia de la iglesia. Es el primer mártir después del Señor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el Sanedrín, que era la organización, que era una especie de corte suprema y marcaba las directrices y eran gobernadores del pueblo judío, ellos iniciaron una persecución. Ya lo hicieron con Jesús, crucificándolo, pero ahora comienzan a hacerlo con la iglesia, con los seguidores de Jesús. Ellos se olvidaron de las palabras que Gamaliel le había dicho. Recuerden ustedes que él le había dicho: si esta obra de los hombres se va a exterminar, pero si esto es de Dios, ustedes no podrán terminar con ellos. Y se verán luchando contra Dios mismo, oponiéndose a Dios mismo. Pero ellos se olvidaron de esa enseñanza o de ese consejo que este gran hombre les dio a ellos. Los discípulos ya habían llevado el Evangelio por Jerusalén, por diferentes partes, y por lo tanto, la primera instrucción de Jesús, cuando les dijo que debían llevar, ¿no es cierto?, ser testigos en Jerusalén, ya eran muchos los hermanos judíos que se habían convertido a Cristo. Eran muchos los que se habían sumado a las filas del Evangelio. Era tanto así que en el capítulo 5 ya se pierde el conteo de la cantidad de personas que se habían sumado para seguir a Cristo. Y por lo tanto,
Ya ahora uno no sabe los planes de Dios, pero fíjense ustedes de que del minuto que comienza esta persecución dolorosa, terrible, para todas las personas que eran seguidores de Cristo, porque como leímos, ¿no es cierto?, había un hombre llamado Saulo de Tarso que comenzó a perseguir a hombres y mujeres y fueron encarcelados. Por lo tanto, lo que produjo esto fue una gran migración de hermanos en Cristo que se fueron ¿a dónde? Se fueron a Judea y se fueron a Samaria, escapando de esta persecución. Por lo tanto, fíjense ustedes que esto permitió que el evangelio se siguiera proclamando en toda Judea y en toda Samaria. Por lo tanto, las palabras del Señor comienzan a tener sentido y a materializarse mediante estos hombres que comenzaron a llevar el evangelio de Jesucristo. Los lugares donde se produce esta migración coinciden perfectamente con las palabras de Jesús, que el evangelio tenía que comenzar siendo testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. Y les decía que este hombre, Saulo de Tarso, que de alguna manera tenía cercanía con la gente de Sanedrín, con las autoridades, dice que él solicitó cartas que a él de alguna manera lo invistieran con autoridad para perseguir a todos los cristianos. Y de esta manera vemos como Felipe aparece en Samaria. Eso es lo que hemos leído y hemos compartido. Él dice que desciende a Samaria para predicar el evangelio a ellos. ¿Y quiénes eran estos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, según investigadores señalan y dice que los samaritanos eran un pueblo heterogéneo, es decir, estaba compuesto de judíos y gentiles. Era una mezcla. Y que esto ocurrió en un tiempo de esclavitud anterior al Imperio Romano. Pero a pesar de que ellos se habían mezclado, ellos religiosamente eran judíos, religiosamente eran israelitas, adoraban a Jehová Todopoderoso, se abstenían de los ídolos, guardaban la dieta, una dieta estrictamente ordenada por Dios para su pueblo, y guardaban el Shabbat o el día sábado. Y obviamente practicaban también la circuncisión. Y Felipe les llega a predicar el evangelio. Ustedes recuerden que en San Juan capítulo 4 hay una instancia en que Jesús pasa por Samaria. ¿Sí? Yo creo que muchos hermanos están recordando esto porque lo vimos en el verano. Y decía ahí que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ella le dice, ¿y tú me pides a mí? Sabiendo que entre judíos y samaritanos no se hablan. Pero cuando el Señor llega no hace distinción de personas. Él murió por toda la humanidad. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que Felipe está yendo a los samaritanos y de alguna manera él está ya dando luces que el evangelio no tan solamente es para judíos, sino también para gentiles. Porque él comienza a predicar, a hablar de Jesucristo, empieza a enseñar el propósito de la venida del Hijo de Dios, le habla acerca de su resurrección, de su muerte y resurrección, le habla del perdón de pecados y le habla de la salvación y de la vida eterna. Este era el mensaje que Felipe lleva a ese lugar. Y nosotros en la lectura que hicimos podemos darnos cuenta que
la predicación del Evangelio, si nosotros miramos lo que hizo Pedro y Juan en el templo, ¿no es cierto? Si repasamos la predicación de Esteban y ahora lo que Felipe estaba haciendo en Samaria, nos podemos darnos cuenta que todos coinciden en la misma esencia de la exposición de las Sagradas Escrituras. Ellos dan testimonio de Jesucristo. Ellos testifican de Jesús, el Hijo de Dios. Hablan de la obra gloriosa que el Señor hizo. Y además de predicar el Evangelio, de hablar de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, lo que es factor común entre todas estas instancias que el libro de los Hechos nos hablan, es que hubieron prodigios y milagros, sanidades. Dice, personas fueron liberadas de espíritus inmundos. El poder de Dios se estaba manifestando y Dios era glorificado mediante estas obras sobrenaturales. Pero en Samaria nosotros nos encontramos y el escritor resalta una situación y habla acerca de Simón el mago. ¿Y quién era este hombre? Bueno, llegó el Evangelio a los samaritanos. Llegó la palabra del Señor. Pero ellos hasta antes de eso no habían escuchado mayormente del poder de Dios. ¿Qué es lo que habían visto? ¿Qué enseñanzas? Bueno, había un hombre que se llamaba Simón, que era reconocido como un mago, y que mediante engaños, mediante uso, ¿no es cierto?, de la magia, se hacía nombrar como un grande de Dios. Pero esto lo hacía mediante hechicería. Él combinaba este tipo de cosas. A la gente las tenía persuadidas con palabras y actos de esta naturaleza. Embaucaba a la gente con este tipo de cosas. Y habían cierto tipo de manifestaciones que sin duda Satanás las hace. Lo que quería lograr es que la gente realmente a él le diera pleitesía y se rindieran y lo reconocieran como un gran hombre. Y nosotros, al mirar este texto bíblico, podemos darnos cuenta que la palabra del Señor muestra un contraste entre Felipe, un hombre de Dios, un hombre que habla de Jesucristo, y hay manifestaciones porque el Espíritu Santo manifiesta su gloria a través de él. Y este Simón el mago, que representa a los falsos profetas, que representa a falsos maestros y a falsos creyentes. Hay brujos, hay agoreros, hay hechiceros, adivinos que actúan e invocan a Dios. Sin embargo, sus acciones están totalmente ligadas al príncipe de este mundo. Y ellos exploran en un mundo espiritual que para los hijos de Dios les es negado. Porque todo ese mundo está ligado a demonios. Y nosotros tenemos a Jesucristo. A Él le consultamos. La palabra del Señor. Esta es nuestra guía. A ella consultamos permanentemente. Pero toda esta gente, como lo hacía Simón el mago, se hacen pasar por personas que tienen una relación con la divinidad. Creen. Y Santiago lo dice. En Santiago capítulo 2, 19, dice, hablándole a ellos, a las personas, acerca de la fe y la importancia de que
La fe en Jesucristo tiene que provocar en las personas cambios. Deben haber un resultado de eso. Y por eso que Santiago le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, saben y reconocen a Dios. Pero la vida de estas personas está muy distante de un hijo de Dios. Y eso es lo que pasaba con Simón el Mago. Era un hombre que tenía embaucada a los samaritanos, los tenía engañados, diciendo que era un hombre de Dios. Pero lo que hacía en realidad era ganar dinero con este tipo de cosas. Y por lo tanto la gente estaba engañada. Pero cuando escuchan el Evangelio de Jesucristo, cuando escuchan a Felipe hablar de las buenas nuevas de salvación y vida eterna, ellos creen a la palabra del Señor. Creen a lo que Felipe le está diciendo. Felipe los llama al arrepentimiento. La importancia del arrepentimiento, de pedir a Dios perdón por los pecados. Ellos logran entender el sacrificio de Jesucristo. Logran entender y valorar la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Los samaritanos creyeron en la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Los samaritanos comenzaron a vivir una vida nueva, una vida transformada, una vida cambiada por el poder de Dios. Esto es lo que comienza a pasar con ellos, con los samaritanos. Dios comienza a obrar tremendamente en sus vidas. Y dentro de esto muchos, dice la palabra del Señor, muchos enfermos fueron sanados. Muchas personas que tenían el espíritu inmundo fueron liberados. El verdadero poder de Dios obrando a través de Felipe. Por lo tanto, las buenas nuevas de salvación y vida eterna estaban ahí. Simón también, de alguna manera, había mostrado creer en lo que Felipe estaba hablando. Si usted lee a otros versículos más adelante, dicen que Simón también había creído al Evangelio de Jesucristo y que se había bautizado y que estaba siempre con Esteban. Sin embargo, cuando Pedro y Juan van a Samaria a ver lo que estaba ocurriendo en ese lugar, dice que Pedro y Juan comenzaron a imponer las manos sobre las personas y comenzaron a recibir el Espíritu Santo y se comenzó a manifestar en ellos. Cuando Simón ve esto, queda sorprendido, anonadado con lo que sus ojos están viendo. Pero ¿cuál fue la reacción de él? No fue la reacción de un creyente. No fue la reacción de exaltar y bendecir el nombre de Dios por las cosas que está viendo. Sino lo que quiere es comprar con dinero el poder de Dios. Y le ofrece al apóstol Pedro, le ofrece dinero para que le dé a él poder, para que cuando él imponga las manos la gente reciba el Espíritu. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Le dijo, muera tu dinero contigo. Fue maldecido Simón, de alguna manera, por su actuar. Inmediatamente nosotros leímos en la palabra del Señor que él le pide al apóstol Pedro que en realidad eso no suceda. Y dice en Hechos 8, 20, 21, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esa fue la respuesta de Pedro a este hombre. El hombre se asusta y dice los versículos más adelante que él le ruega a Pedro que intervengan por él,
para que esa maldición no se cumpla en su vida. No habla mayores detalles de qué es lo que pasa con este hombre, si hubo un verdadero arrepentimiento posterior o no. Pero de alguna manera el escritor deja este testimonio en el libro de los Hechos para mostrar a quienes realmente escucharon el Evangelio y se arrepintieron de sus pecados frente a una instancia, a un hombre que solo busca poder y lo más probable enriquecimiento. El poder de Satanás es un poder limitado. No puede contra Dios, pero imita permanentemente a Dios. Siempre lo ha hecho. Recuerden que esto ocurrió con los magos cuando Moisés se presenta al faraón. Y la vara que tenía Moisés se transforma en una culebra. Los magos hacen lo mismo. Los magos de Faraón. El rey Moab contrató a un brujo para maldecir al pueblo de Dios, quien finalmente no lo pudo hacer porque Dios no se lo permitió. Y así como en Samaria había mucha gente que estaba anonadada o estaba de alguna manera cautiva con lo que Simón hacía, eran personas que realmente no habían conocido al verdadero Dios. Y aunque eran personas que practicaban el judaísmo, como ya yo se los había señalado, no lograban discernir entre un hombre de Dios y un falso profeta, o un falso maestro, o un falso creyente. Y esto también ocurre en nuestros tiempos. Algo similar pasa en nuestros tiempos. Hay mucha gente que en nuestros tiempos dicen que realizan cosas, realizan actos milagrosos en nombre de Dios. Permanentemente lo están haciendo. Pero jamás nosotros les escuchamos hablar que invocan a Cristo, que llaman al arrepentimiento, que llaman al perdón de pecado. Jamás hablan de la resurrección del Señor, sino que lo usan el nombre de Dios como un amuleto para sus fines personales y propios. No hablan de la cruz de Cristo. Nada de eso está dentro de su mensaje. Los demonios conocen el pasado de las personas y conocen lo que está ocurriendo contigo hoy día, pero no saben lo que irá a pasar en el futuro. Nosotros sabemos que hay personas, aquellos que no han creído en el Hijo de Dios, Jesús lo dijo, ya han sido condenados. Todo aquel que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y al estar condenado, son esclavos del príncipe de este mundo. Y si son esclavos del príncipe de este mundo, entonces están bajo su dominio y su potestad. Pero todo aquel que ha conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, ya es libre de esa esclavitud. Es libre de las garras de Satanás, como cantábamos al principio en el himno. De las cadenas hemos sido liberados. Un hijo de Dios es libre, por lo tanto, de todo esto. Satanás no sabe lo que ocurrirá el día de mañana y no sabe lo que le ocurrirá al Hijo de Dios. Puede, de alguna manera, presumir o entender que toda persona que sigue en sus garras de alguna manera está bajo su dominio, pero de los hijos de Dios, no. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, nuestra vida está en las manos del Señor. Sí existe el espíritu de adivinación. Por eso que existen los magos, por eso que existen los hechiceros, por eso que existen los agoreros, porque son personas
que están vinculadas al imperio de las tinieblas. Y hay un hecho en que la Biblia lo clarifica. Si nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 16, que nos estamos anticipando a eso, dice lo siguiente, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, iba Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué quiero ratificar con esto? Es que efectivamente hay espíritu inmundo, hay espíritu de adivinación, de hechicería, que están en personas que practican este tipo de cosas. Hechiceros que de alguna manera engañan a mucha gente, señalando que ellos hacen magia blanca, que lo hacen porque están del lado bueno, están del lado de Dios, pero finalmente es un engaño. La palabra del Señor establece y dice que los hechiceros no entrarán al reino de los cielos. Y eso usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 8. Ellos no tendrán parte en el reino de los cielos. Tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Y esto es lo que practicaba Simón el mago cuando Felipe fue a Samaria. El príncipe de este mundo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Y esto quiero ratificarlo y otra vez, porque muchas veces el pueblo de Dios está atemorizado, creyendo que de alguna manera algún mal va a caer sobre sus vidas, que este tipo de gente que practica este tipo de cosas tiene de alguna manera cierta autoridad sobre el pueblo de Dios. Pues déjeme decirle que todo aquel que ha sido lavado y redimido por la sangre de Jesucristo, Dios es el que lo guarda. Dios es el que tiene la cobertura sobre usted. Nada le ocurrirá a usted si Dios no lo permite. Sin embargo, todos aquellos que no han conocido a Jesucristo, que no se han arrepentido de sus pecados, que no se han vuelto a Dios, lo más probable que sean presa y víctima de este tipo de cosas. Pero no tan solamente ocurre en este mundo, sino que también hay falsos profetas, también hay engañadores, hay pseudos cristianos. Y esto es lo que de alguna manera nosotros podemos ver cuando Felipe va a Samaria. Él se presenta como un hijo de Dios y se contrasta contra un hombre que dice también ser un hombre que actúa bajo el poder de Dios como lo era Simón el mago. Y muchas veces en nuestros tiempos hay hombres que de alguna manera son engañadores, que establecen metodologías, técnicas y una serie de cosas, ¿no es cierto?, para determinar y establecer que ocurran ciertos milagros, que ocurran ciertos prodigios y recurren a una serie de cosas. Realmente es vergonzoso lo que muchas veces nos toca tener que ver, porque realmente lo que hacen son verdaderos shows con el Evangelio.
pero son pseudos creyentes. Manifiestan ciertos poderes, ciertos golpes eléctricos, donde las personas caen y rodan por el suelo, y en fin, generan como campos magnéticos a su alrededor, donde nadie puede traspasar esos campos magnéticos, y el que lo hace cae una y otra vez. En nuestros tiempos también hay Simones, también hay falsos que realmente invocan muchas cosas, pero no hablan de la cruz de Cristo, no hablan de la resurrección, no hablan del perdón de pecados, no hablan de que Jesucristo cambia y transforma las vidas. Felipe llevó el evangelio genuino. Felipe llegó al lugar y llamó al arrepentimiento de pecados. Felipe llegó a Samaria y habló de la cruz de Cristo. La gente creyó en esto. Dios toma la circunstancia en que las personas pueden estar o viviendo para cumplir su propósito, para llevar a cabo su plan. Los hermanos de Jerusalén fueron dispersados, migraron a Judea y migraron a Samaria. Pero ahí el evangelio comenzó a propagarse y la gente comenzó a conocer a Cristo y cayeron vendas de sus ojos. Conocieron realmente el poder de Dios. Dios se manifestó grandemente, Él manifestó su gloria, manifestó su poder. Hubieron prodigios y milagros, pero no para glorificar al hombre, sino para que el nombre de Dios fuese glorificado. Dios sigue teniendo el control de las cosas. Dios no ha cambiado. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es Dios. Y todo está bajo su mano. El Evangelio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo es pura y genuina. No se mezcla con otras cosas. No tiene un valor económico como Simón quiso pagarlo. No. Si alguien da y aporta para la obra del Señor, eso es diferente. Pero el Evangelio ni el poder de Dios no se compra con dinero. Y eso fue lo que el apóstol Pedro le aclaró y fue duramente reprendido y maldecido por lo que él quería hacer. Este es el Evangelio de Jesucristo que nosotros debemos predicar. No otro evangelio. No aquel que se buscan poderes en tomando o teniendo cierta agua, o teniendo tierra de Jerusalén, o teniendo algún pedacito de madera que supuestamente de la cruz de Cristo. No. El verdadero evangelio es el evangelio que llama al arrepentimiento de pecado. Eso es lo que dijo Jesús. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Las personas deben creer en el evangelio de la cruz. Las personas, cuando sienten la voz de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo habla y sus vidas son tocadas, lo que ocurre en las personas, hay arrepentimiento de pecado. Reciben salvación, que es por gracia de Dios. La salvación, no hay mérito humano para alcanzarla. El hombre no puede hacer nada para alcanzar salvación y de vida eterna. De hecho, si hubiera sido capaz de hacerlo, entonces el sacrificio de Jesucristo queda invalidado. Pero Jesús vino, dio su vida en la cruz para que el hombre pudiera alcanzar salvación y vida eterna. Por lo tanto, somos salvos por gracia.
Y esto no es de nosotros. Somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es nuestro. No hay mérito humano. No hay persona que pueda intervenir en esto. Sino que esto es don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Por lo tanto, yo solamente puedo venir a Cristo, venir al Señor y agradecerle. En mí debe haber gratitud por lo que Dios ha hecho por mí, por lo que Dios ha hecho por usted. No hay mérito humano. Y el Evangelio del Señor se sigue predicando, se sigue transmitiendo. Y es el Espíritu Santo el que toca las vidas. Es Él el que está transformando. Y Él es el que está tocando tu vida en esta hora. Es el Espíritu Santo el que actúa, que transforma y cambia. Él es el que sana, Él es el que genera prodigios y milagros. Y eso todavía sigue ocurriendo. Solamente creer en el Hijo de Dios. Quiero que se ponga de pie y demos gracias al Señor por su palabra. Demos gracias al Señor y tengamos la plena convicción que así como el Evangelio llegó a Judea, llegó a Samaria, pasaron los límites y hoy el Evangelio está llegando a mucha gente. Dios está tomando diferentes situaciones, diferentes instancias para que la gente pueda escuchar la voz de Cristo. Por eso que yo tengo la plena convicción que esta situación en la que el mundo está hoy día, lo que está ocurriendo en el mundo entero, esta pandemia que está afectando a tanta gente, a tanto pueblo, lo que está ocurriendo con este ordenamiento global, lo que está pasando con los poderes y principados de este mundo, que se están poniendo de acuerdo para levantarse contra la palabra de Dios, solamente me hace pensar que el Señor viene pronto, que Él viene pronto por su iglesia. Pero hay muchos todavía que necesitan escuchar la voz de Cristo. Y Dios está tomando estos medios para llegar de forma simultánea a muchas partes. Y es mi anhelo y el de todos mis hermanos que están en sus hogares, orando en este minuto para que el Evangelio toque la vida de una persona que está escuchando, realmente la palabra del Señor toque sus vidas y se sumen al grupo de los salvados. Quiero invitarle que oremos por esas personas que hoy están escuchando la voz del Señor y están viniendo a sus plantas. Padre eterno, Señor amado, hemos compartido tu palabra, Señor, con muchas personas. Hay mucha gente que está conectada en esta hora. Muchos creyentes, Señor, a través del mundo entero que también este día han exaltado y glorificado tu nombre. Señor, tu palabra nos enseña y nos dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Que si no hubiera sido por el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo, no podríamos, Señor, hoy día tener salvación y vida eterna. No hay mérito humano en esto. El hombre no es capaz por sí mismo de alcanzar salvación y vida eterna. El hombre no se puede ganar la salvación. Tú, oh Señor nuestro, la diste para nosotros. Es don tuyo, dando tu vida en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos y hoy día intercediendo por todo aquel que clama a ti. Señor y Padre nuestro, el Evangelio ha llegado también a nosotros. Y nosotros queremos, Señor, predicar y trazar la palabra de verdad.
No mezclar, Señor, el Evangelio con tantas cosas como lo hacía Simón en Samaria. Hoy día en nuestros tiempos también, Señor, ocurre esto. Hay mixtura, hay mezcla. Y quieren, de alguna manera, darle una ayuda a Dios, colocando una serie de cosas. Pero el Evangelio, Señor, no es fuerza de hombre. El Evangelio es poder de Dios de lo alto. Y así lo dijo el apóstol Pablo, este hombre que después se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Aquel que fue perseguidor de la iglesia en un principio, fue tocado y transformado cuando Jesús se apareció en su camino. Y él dijo estas palabras, que el Evangelio es poder de lo alto. No es poder de hombre, es poder de Dios. Y ese poder de lo alto es el que está transformando y cambiando vidas. Ese Evangelio de Jesucristo que llama al arrepentimiento de pecados, a convicción, porque tú nos quieres librar de un sufrimiento eterno. Todo lo demás que podamos recibir es añadidura. Todo lo que tú puedas dar, Señor, es bendición tuya. Pero tu Evangelio genuino es el arrepentimiento de pecado. Es vidas transformadas, vidas cambiadas por el poder de Dios. Es un Evangelio genuino, Señor. Y esas vidas cambiadas y transformadas son las que dan testimonio. Un testimonio viviente de lo que tú puedes hacer con el hombre y la mujer que viene a tus pies. Señor, estamos ante tu presencia. Haz de nosotros una iglesia valiente, una iglesia que trace bien la palabra de verdad, Señor, y que sean muchos los Felipes que estén hoy día anunciando las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Te alabamos y te bendecimos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que esta haga vida en los corazones. Y Padre, todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.